Muy buenos días, amigos y amigas. Les damos la bienvenida a la charla de café. Vamos a hablar en esta ocasión, como lo mencionamos en el video de introducción, acerca de la psicología de la conciencia con William James. A William James se le suele conocer más por sus aportaciones a la filosofía del pragmatismo. De hecho, en la preparación académica universitaria psicológica no lo solemos abordar de una manera profunda, así como se suele abordar, por ejemplo, al psicoanálisis de Sigmund Freud, sino que más bien, si es que lo abordamos de una manera muy panorámica, ¿sale? Entonces, me parece apropiado para situarnos en un contexto hablar un poquito acerca de la filosofía pragmática. En la filosofía norteamericana de la mitad del siglo XIX aparece el pragmatismo, fundado por Charles Sanders Peirce, matemático, físico y lógico que vive del año 1839 al año 1914. Y resultado de sus observaciones establece el primer principio del pragmatismo, que dice así: la verdad es equivalente a la utilidad y la utilidad es siempre relativa, porque Peirce quería establecer una filosofía que sirviera de guía lógica para las ciencias. Y si ustedes lo piensan, la idea de verdad es un concepto central en la investigación científica, porque ¿qué busca, por ejemplo, la matemática, la lógica, la física? Leyes universales, es decir, verdades que sean un hecho aquí y en todo el mundo, ¿sale? Entonces, William James fue quien llevó a su forma más acabada la filosofía del pragmatismo. Después vendría John Dewey, quien también aportaría muchas cosas a la filosofía del pragmatismo, pero fue William James quien llenó de matices nuevos a la filosofía del pragmatismo. Y pues bueno, situándonos en contexto, vamos a entrar de lleno a la psicología de la conciencia con William James. William James fue un filósofo, escritor y psicólogo que vivió en Norteamérica del año 1842 al año 1910 y se le considera el padre de la psicología norteamericana. Si ustedes piensan cronológicamente, van a observar que Sigmund Freud y William James eran más o menos contemporáneos. Cada uno estaba elaborando su corpus, todo el cuerpo de su teoría, y eso es muy interesante. Y en sus dos primeras obras, Los Principios de Psicología y El Compendio de Psicología, escritos entre los años 1890 y 1892, vamos a observar los detalles principales de la psicología de la conciencia y vamos a partir de una definición de conciencia como flujo, una conciencia activa, móvil, siempre en movimiento, selectivamente adaptada a la realidad. Para William James, la conciencia tiene dos características fundamentales. La primera es que la conciencia es unidad personal, arraigada a una personalidad. Esto quiere decir que las operaciones, los procesos de la conciencia no son idénticos en todas las personas, sino que la conciencia arraigada a una personalidad adquiere las características de la persona en cuestión, produciendo así la unidad personal, es decir, la singularidad humana. La segunda característica de la conciencia es: la conciencia, además de ser unidad personal, es movilidad.
La conciencia es una dinámica del ser. Aquí no vamos a ver una conciencia estática, inmóvil, sino una conciencia siempre en movimiento, que es un flujo de pensamientos que varían y se renuevan. Podríamos pensar, por ejemplo, en que si nosotros nos observamos, vamos a darnos cuenta de que nunca pienso, siento lo mismo durante mucho tiempo. No hay pensamientos que permanezcan durante mucho tiempo. Si yo, por ejemplo, estoy sentado en mi sofá, pienso en cuál serie de Netflix me gustaría ver, ¿no? Y de pronto surge en mí la necesidad de hidratarme, de ir por un vaso de agua. Entonces yo me levanto y conforme voy caminando a la cocina, pienso en cuál vaso me voy a servir el agua, en dónde está el garrafón. Entonces aquí vemos la naturaleza dinámica de la conciencia. Entonces, resultado de estas dos observaciones, la conciencia como unidad personal arraigada a una personalidad y como dinámica del ser, William James se acerca a una definición pragmática de la conciencia. Me gustaría hacer un énfasis en que yo tengo el conocimiento de que la conciencia en la actualidad la definimos de una manera muy distinta. En este momento estamos abordando la perspectiva de la psicología de la conciencia de William James. En futuros videos vamos a abordar otras concepciones y definiciones de conciencia. Entonces, vamos a ubicarnos en esta definición de conciencia, que podríamos expresar de la siguiente manera. La conciencia es una actividad dinámica de selección que escoge, remitiendo a operaciones personales, todas aquellas sensaciones que son útiles para adaptarse a la realidad, para la realidad siempre cambiante, siempre fluctuante, y que simplifican el mecanismo del pensamiento y el funcionamiento de la psique en general. Entonces, aquí, por ejemplo, ya vamos a empezar a ver cómo se incluyen los conceptos que veíamos al principio de la charla, cuando situamos el pragmatismo, el concepto de utilidad. Mucho ojo, vamos a tenerlo muy presente, porque todos estos conceptos van a ir articulando todas estas características que tal vez parezcan un poco confusas. Entonces, para poder dilucidar esta definición pragmática de la conciencia, abordaremos ahora qué es la verdad para William James. Y este concepto, siendo parte del principio básico del pragmatismo que veíamos al principio, nos va a ayudar a articular todos estos pensamientos que hemos compartido con ustedes. Entonces, la verdad para William James es, sobre todo, relativa a la conducta humana y al espíritu humano. Es decir, la verdad está siempre en proceso, es un designio y no una realidad absoluta. Porque si nosotros pensamos en las características que hemos visto de la conciencia en William James como unidad personal arraigada a una singularidad y como una dinámica del ser, vemos algo que está en movimiento y en proceso, así como su definición de la verdad. Entonces, la verdad para William James es siempre algo que se está transformando, que está cambiando, que es diversa, que es múltiple. Y vamos a ver que William James, como psicólogo pragmático, como filósofo pragmático, identifica la verdad con la utilidad. Es decir,
Si algo es verdadero, es útil. Si algo es útil, es verdadero. Pero tenemos que tener presente que no entiende William James útil como lo lucrativo, es decir, algo a través de lo cual yo obtengo una ganancia pasando por encima de mi comunidad. Entiende William James por utilidad aquello que mejor aporta, que mejor ayuda al desarrollo de la persona humana y aquello que más y mejor nos ayuda a vivir y convivir. Aquí es precisamente donde psicología y filosofía se entrelazan en una relación íntima y profundísima, que podríamos expresar a manera de síntesis de la siguiente manera. La conciencia personal y dinámica es una actividad selectiva que escoge aquello que le es útil para adaptarse a la realidad. Como todo aquello que escoge es útil, también es verdadero. Y en tanto que es verdadero, es beneficioso para el desarrollo de la persona humana y para aquello que más y mejor nos ayuda a vivir y convivir. Aquí concluimos nuestra exploración de algunos de los conceptos de la psicología de la conciencia en William James. Podríamos decir de manera resumida que los conceptos principales que abordamos en esta ocasión es el concepto de la conciencia, el concepto de verdad y el concepto de utilidad. Estas tres ideas nos ayudan a articular y más o menos dilucidar la obra de William James. Obviamente, como muchos expertos en la materia podrán saber, la obra de William James es amplísima. Incluso William James escribe una obra importantísima llamada Las variedades de la experiencia religiosa, en donde nosotros conocemos toda esta investigación que hace William James de los estados de conciencia. Y pues bueno, en videos futuros nosotros vamos a ir explorando cada vez con más profundidad y pues bueno, espero que hayan disfrutado del contenido de esta charla de café. Aprovecho para comentarles el libro que nosotros utilizamos como fuente fidedigna para el contenido de este video, el lugar del cual extrajimos la información que nosotros compartimos con ustedes el día de hoy. Es el libro de Introducción a la Historia de la Filosofía de Ramón Shiró, un libro muy bueno que es de la editorial UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las instituciones más importantes a nivel Latinoamérica. Entonces, aprovechando también para recordarles que esperamos con todo gusto sus opiniones, sus aportaciones, con el objetivo de construir este diálogo que en primera instancia habíamos propuesto. En la parte inferior de la pantalla va a aparecer el email en donde ustedes podrán enviarme todos sus mensajes y sugerencias, tanto para aclarar algunos conceptos de lo que abordamos en esta charla, como también recomendaciones acerca de si les gustaría que habláramos de alguna u otra corriente o escuela de psicología y filosofía. Sería un enorme placer que nosotros pudiéramos
recibir sus opiniones, porque esa es, como ya lo mencionábamos en el video de la introducción, es la filosofía de nuestro canal y de nuestro nuevo proyecto, ¿sale? Entonces, sin más, me despido de ustedes deseándoles la más profunda felicidad y cerrando con una pregunta para ustedes que me encantaría que, si tienen la oportunidad, elaboraran una respuesta y por vía del email o en los comentarios al video nos pudieran hacer llegar todas sus respuestas. Es cierto, si pensamos en todo lo que hemos visto hasta ahora de la psicología de la conciencia de William James, ¿es cierto que las personas nunca cambian? Si nuestro video fue de su agrado, denle like y ayúdenos a compartirlo. Muchísimas gracias. Nos vemos después.